el control de todas las cosas. Pero ¿qué tal si te digo que las madres se convierten siempre en profetas y declaran una palabra y te dice todo está en control porque todo está en las manos de Dios? ¿O acaso a usted no le pasaba que cuando su madre le decía no te trepes ahí que te vas a caer, te caías? ¿Te das cuenta cómo las madres son profetas del Señor? Pero aunque yo lo hago de una manera jocosa, la realidad es que las madres cargan el corazón de Dios dentro de ellas. Y así como María, que cargaba esa sensibilidad, también cada madre carga esa sensibilidad. Uno, para cubrir a sus hijos en oración. Madre que estás aquí, y esta palabra no es solamente para las mujeres, es para toda la iglesia. Que entendamos que Dios constituye familias y que es la responsabilidad de las columnas, porque el fundamento y la roca siempre es Cristo, pero tú y yo somos las columnas de nuestros hogares. El fundamento siempre es fuerte porque es Cristo, pero las columnas tienen que ser fuertes cuando siempre dependen del Señor. Tu fe, tu fuerza, tu confianza y tu dependencia siempre tienen que estar puestas en el Señor. Nunca Dios ha defraudado. Y si Dios ha permitido procesos en nuestra vida, sépase que siempre Dios nos acompaña. No importa cómo se llame el proceso, se llame enfermedad, se llame luto, se llame como se llame. Dios es más grande que cualquier problema. Alguien me tiene que decir amén. Pero si algo veo en la escritura que se habla de María, es que precisamente era una mujer de oración. Ella no decía solamente, yo soy la madre de Jesús, así que yo tengo más adelantado que otras mujeres. No, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14, nos declara la palabra de Dios, que todos en el aposento alto, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Así que una característica importante de una mujer que quiere dejar legado en el corazón de sus hijos es una mujer que entiende que debe estar alerta espiritualmente para poder proteger, cuidar e interceder por sus hijos. Creo que una madre se presenta de cuerpo y alma cuando tiene que defender a sus hijos ante cualquier situación. Pero yo quiero decirte que hay amenazas que no son solamente físicas. No es que viene alguien a robarte tu hijo o a tu nieto, sino que hay un ente espiritual que quiere afectar o dañar a tus hijos. Porque en el sistema que vivimos quieren abundar en pensamientos sobre la mente y el corazón de tus hijos con incredulidad o con cualquier otro pensamiento negativo y contrario al Señor. Pero como las madres de esta casa son mujeres de Dios, ¿alguien me dice amén? Están en alerta para discernir cualquier amenaza espiritual que quiera afectar a tus hijos. Y la forma, amado, en que se puede hacer de manera tan práctica es sencillamente que en tu sala o en tu cuarto o en tu aposento, porque un lugar particular tú lo puedes identificar como tu aposento, para comenzar a declarar sobre tus hijos una palabra de fe y una palabra de oración, una palabra profética y me atrevo a decir una palabra de violencia espiritual. ¿Cómo, pastor? Bueno, yo creo que si usted se levanta con furia, con coraje para defender a sus hijos ante cualquier amenaza o peligro físico, aún más usted se levanta con una fuerza sobrenatural para decirle al enemigo: no tienes parte ni suerte sobre los míos están cobijados. Y si el enemigo quiere decirte, pero no sirven al Señor, pero mientras exista una madre que doble rodilla, mis hijos están cubiertos por la misericordia del Señor. Y es allí que en su aposento alto usted comienza a ver y a entender qué Dios quiere hacer con sus hijos. Porque usted no puede esperar que alguien más le diga qué Dios quiere hacer con ellos. Yo creo fielmente que Dios levanta gente, pero la historia de María me enseña que antes de que Simeón llegase a encontrarse con el Salvador y le profetizase, ella ya había tenido un encuentro con el Señor. Y el ángel de Jehová le dijo: lo que tú cargas adentro lo llamarás Emanuel, Dios con nosotros. O sea, ya Dios estaba dando revelación
de quién era la figura que ella habría de cargar en su vientre. A veces estamos esperando que llegue un tercero y nos diga qué Dios quiere hacer con nuestros hijos. Pero qué si yo te digo que es Dios en el trato que tiene contigo, en ese aposento, en ese lugar de oración, donde Dios quiere revelarte a ti primeramente lo que Dios quiere hacer con tu familia y con tus hijos, y que luego Dios te lo va a confirmar a través de profetas para que entiendas lo que Dios quiere hacer con ellos. Óigame, es importante que existan madres que disciernan en lo natural cuando sus hijos están enfermos, cuando le comienza un catarro, cuando comienzan a debilitarse en lo físico. Pero también hoy Dios quiere decirte, mujer, que Dios quiere afinar tu oído espiritual y darte el discernimiento para que cuando llegue algo contrario para tratar de dañar el propósito de Dios sobre tus generaciones, tú tengas la misma autoridad, la autoridad de Cristo, para detener cualquier amenaza y declarar que también el propósito del Señor está resguardado en el corazón de nuestros hijos. Usted carga con una palabra profética. Dígale al que está a su lado, y si es madre, más todavía, dígale: tú cargas con una palabra profética. Usted discierne peligros. Usted los puede evitar enfrentándolos en lo espiritual y buscando al Señor. Entonces no solamente miramos en la educación corregir aspectos que tengan que ver particularmente con una educación profesional, sino que usted se convierte en el pilar en su casa con un corazón y convicción para poderle ministrar y formar el corazón de ellos con palabras que tengan palabras de afirmación acerca de la identidad de ellos. En el tiempo que estamos viviendo, y creo que usted y yo hemos sufrido de eso, hemos sufrido de bullying. Alguien nos dijo en algún momento dado: qué feo eres, qué cabello feo tienes. No importa cómo se llame, pero en el tiempo que vivimos es mucho aún más fuerte. Y mientras hay gente en el exterior diciéndole a nuestras generaciones lo feo que pueden ser, que es una mentira del enemigo, tiene que haber dentro de los hogares gente con discernimiento que puedan declarar una palabra que pueda afirmar la identidad de nuestras generaciones. Que le podamos decir: tú eres hermoso, tú eres bella, tú eres hermosa. En las manos del Señor tú vas a hacer proeza. Dios te señaló, te escogió, te santificó, y cosas grandes tú harás para la gloria del Señor. Y en ese proceso de educar nuestras generaciones, no solamente hay una palabra en lo natural, sino hay una palabra que trasciende y llega al corazón. Porque María cargaba una gran responsabilidad de influenciar sobre el corazón de Jesús. Y si algo tiene una madre, es la capacidad de poder influenciar. No solamente decirle a los hijos: usted se sienta aquí porque yo le digo que usted se siente aquí. Usted tiene la capacidad de explicarle y llevarlo a trascender en su imaginación, en su pensamiento, cómo debe de verse ante el propósito que Dios tiene con esa persona. No piense porque era Jesús, un niño de 5 años, iba procesando las cosas como un adulto. No. Déjeme explicarle que el mismo niño Jesús, María tenía que influenciar, y que ese proceso de educación era un proceso de formación. Y decirle al mismo niño Jesús: usted va a crecer y grandes cosas usted va a hacer. Usted va a hacer milagros. Usted va a levantar paralíticos. Leerle las profecías y hacerle entender que cargaba propósito. Porque en una vida común y natural, que pensamos que es común y natural porque hacemos las mismas rutinas de todos los días, es allí donde se irrumpe una palabra profética y sobrenatural para poder afirmar y formar el corazón de nuestras generaciones.
Yo no sé tú, pero tú tienes que decirle a los tuyos, no importa la edad que tengan, grandes cosas harás en el nombre del Señor. O lo haces tú o el mundo le va a hablar. Y yo prefiero que cierren sus oídos a lo que le dice el mundo y que escuchen de parte del Señor lo que Dios le tiene que decir. Y va a ser a través del poder de la influencia de una madre llena del poder del Espíritu Santo. Alguien que celebre esa palabra. Y es interesante porque mientras hablamos de lo común, por decirlo así, el Evangelio de Juan capítulo 2 verso 1 me enseña algo que pareciera ser cotidiano, pero donde irrumpe María para formar el corazón de Jesús. Juan capítulo 2 verso 1 dice, si me pueden ayudar en las pantallas: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí sentada la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero su madre, en el verso 5 dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A mí me parece que ya Jesús convertía el agua en vino, y a lo mejor lo hacía en secreto en la casa. Y como ya María sabía cuál era el potencial de Jesús, le dice: en la fiesta no hay vino. Y Jesús, me imagino confrontado en ese momento, le dice: pero es que mi hora no ha llegado. Y en ese momento María se sigue envolviendo en todos los quehaceres, ayudando aquí, ayudando allá, y le dice a los sugieres de la boda: ustedes van a hacer todo lo que Jesús les diga. Pero si María no se mueve y no influencia y no activa el potencial que ha formado en la vida de Jesús, no había manera que Jesús en ese momento hiciera lo que tenía que hacer. Y aún lo estaba haciendo a regañadientes, porque le está diciendo: todavía no ha llegado mi hora. Y María ignoró eso y le dijo: hagan caso a lo que Él va a hacer ahora. Una madre en esa capacidad de potencial sabe cuando su hijo o su hija están ready, están listos para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántas veces le has tenido o usted ha tenido la experiencia como hijo que le dice: yo no me atrevo, tengo miedo, estoy nervioso, estoy nerviosa? Y en ese preciso momento, lo primero que le dice su madre: usted lo puede hacer. Nosotros no podemos cargar con palabras que paralizan. No sé si a usted le ha sucedido, pero estas son cosas que si no las hacemos de manera intencional, perdemos de vista el que lo podamos hacer sobre nuestras generaciones. Porque muchas veces nosotros no lo hacemos sobre nosotros mismos. A veces nos miramos en el espejo y nos decimos: me estoy poniendo viejo. Espérate, bueno, estírala aquí, estírala allá. Pero aparte de eso, ¿cuándo usted se ha dicho: pero qué sonrisa más linda yo tengo? Oye, aquí sacaron unos cuantos los dientes ahora. Se identificaron. Oye, qué elegante yo soy. Qué cabello más lindo yo tengo. Estas canas se ven bien en mí. Si usted lo hace con usted mismo y se convierte usted en un ejemplo, en un modelo, créame que aparte de usted hacerlo con sus hijos, como ellos también ven ese modelo y ese ejemplo en la vida de usted, ellos van a comenzar a hacerlo. Porque yo quiero decirle algo muy importante. Nosotros no somos seres eternos en la tierra. Sí partiremos con el Señor a la eternidad, pero en la tierra no. Y aparte de yo declararle palabras, también tengo que darle las herramientas
para que ellos también puedan declararse a sí mismos las palabras que garantizan que ellos se moverán del miedo, del temor, del nervio o los nervios que puedan estar experimentando, a entender, a trasladarse en pensamiento, que tienen la capacidad y el potencial de hacerlo, porque ellos vinieron a esta tierra con propósito. Tú viniste a esta tierra con propósito. Cuando usted entiende eso, mi querido hermano, usted está formando el contexto y el ambiente correcto. Porque no se trata, como le dije, que el profeta o el pastor lo diga los domingos aquí. Usted tiene que armarse de toda palabra de fe para usted ministrar esto, y a la vez que usted lo hace, usted crea el contexto, la atmósfera o el ambiente para que eso ocurra todos los días en su casa. Que cuando se hable desde una perspectiva positiva, desde la perspectiva de afirmación, entendiendo que todo lo que Dios nos pone a hacer, lo podemos hacer. Y le dije que usted sirve de influencia, o usted es influencia. Mire qué serio y qué tan poderoso es esto, que no solamente las palabras que usted declare sobre ellos quedarán grabados solamente en el corazón de ellos, sino también en el corazón de los hijos de los hijos. Yo quiero decirle que María, a través del llamado y el ministerio que ella tuvo de cargar a Cristo, fue de influencia no solamente para Cristo, sino para todos nosotros. Porque ella, haciendo lo que tenía que hacer, hoy celebramos y adoramos a nuestro Señor. Y yo sé que existía ese ambiente y ese contexto en la familia de María, pues los hermanos, los medios hermanos de Jesús también sirvieron al Señor. Llegaron a la convicción porque entendieron que el que estaba allí no era cualquier persona, era Cristo, el Salvador del mundo. Así que hoy usted entiende que sus palabras convierten el ambiente y el contexto, que alimentan identidad, fe y llamado, y que a través de las palabras, la corrección y la dirección espiritual, hay una madre que despierta el propósito de Dios en la vida de sus hijos. A veces estamos enfocados en la profesión que ellos van a estudiar, y yo creo que eso está muy bien, pero que la profesión que vayan a estudiar esté alineada al propósito y el plan del Señor. Hay hijos que serán pastores, evangelistas, profetas del Señor, pero otros y todos serán servidores de Cristo a través de diferentes funciones y aún a través de sus propias profesiones. Unos serán abogados. Necesitamos abogados en este tiempo. Abogados que estén en la casa de las leyes, ayudando a firmar leyes que ayuden a cuidar y a proteger a la familia. Necesitamos contables que ayuden en las misiones a contabilizar todo proceso para administrar correctamente cada dólar que entra para que llegue a las personas que tienen necesidad. Necesitamos médicos que vayan a las misiones, dentistas que vayan a las misiones y ayuden a personas que están limitadas en el cuidado médico porque es limitado y no tienen la economía. Necesitamos profesionales, psicólogos, maestros que vayan a diferentes lugares donde no está presente esa profesión, ellos puedan llegar para ministrar una palabra de fe. ¿Sabía que en el tiempo del terremoto aquí en Puerto Rico se activaron un sinnúmero de capellanes y pastores que tenían la profesión como psicólogos para alcanzar y llegar ante aquellas personas que se encontraban en una crisis familiar, una crisis económica, una crisis emocional porque habían perdido sus hogares? Y en ese momento se estaba solicitando y reclutando personas con un fin en sus profesiones. Yo quiero decirte que tus hijos no deben solamente ser educados para cumplir con un diploma que te traigan. No, que ese diploma sea la vocación del llamado que Dios ha puesto en el corazón de ese muchacho o de esa jovencita. Que donde quiera que se mueva pueda ser de bendición. Y que no solamente tengas la satisfacción o ese orgullo santo o positivo en el cual tú dices: mi hijo, mi hija se graduó de la universidad.
o tiene tal profesión o tal empresa, sino que lo que Dios ponga en la mano de ese hijo pueda servir para cumplir el propósito. Y eso no se lo enseña el pastor, eso se lo enseña una mujer y un hombre de influencia, llenos de fe y de visión de propósito, para que ellos puedan alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Tú cargaste propósito en tu vientre, mujer. Así que la educación espiritual comienza en el hogar. Y usted tiene que fomentar en ellos los talentos. Hay unos que les gusta tocar un instrumento. Hombre, deja de hacer tanto ruido. Ya me tienes la cabeza que me va a explotar. Y a lo mejor él le gusta la batería. Y le da a los palitos y a las latas y a los tambores. Pero no vea en él que está haciendo ruido o alboroto. Vea en ese joven o en esa joven un baterista lleno del poder de Dios. Vea un pianista lleno del poder de Dios. Vea aquella persona que puede declamar poemas. Vea que es una persona que va a ser un predicador del Señor, que va a ser una profetisa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hoy tú ves y se perfila como esos niños que hoy se pararon aquí a cantarle al Señor con esa alegría y ese gozo, ahí hay propósito del Señor sobre sus vidas. Usted ve que le gusta cantar mucho, cómprele un micrófono. Explote el potencial que hay sobre sus generaciones. Usted ve un perfil de liderazgo. Yo me acuerdo, se hablaba hace unos domingos acerca de los cadetes. Los cadetes se llaman, en Bonker, aquí en Cagua, estaban los cadetes. Yo fui como 2 sábados. Me pusieron a hacer push-up en el sol, en la brea, y yo me fui. Son recuerdos de pequeño. Hay programas. No solamente ayuda a la educación, no, yo quiero que trasciendas y te des cuenta que lo que cargabas en tu vientre era propósito. Allí, en un programa de liderazgo, hay un joven que se está formando. Porque déjeme explicarle algo. Es ahora. Porque conozco la historia de padres que me lo dicen y pueden testificar y me dicen: qué pena que no lleve a mis hijos o a mis nietos a la iglesia cuando eran pequeños, porque ahora de adultos no quieren saber de Dios. Y tengo que decirle esto con dolor en el alma: qué triste y qué lamentable. Y nosotros, la iglesia, estamos para estar con quien necesite estar. La Biblia dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero qué lamentable que una vida no quiera saber de Dios. Pastor le invita a la iglesia, o usted le invita, pero cuando ocurre el fallecimiento de esa vida en una funeraria, entonces un pastor o un ministro, una pastora del Señor, tienen que presentar entonces consolación. Y claramente para los que están allí sufriendo la pérdida. Pero qué triste y qué lamentable que solamente se llame a un ministro cuando hay una crisis. Y repito y hago este paréntesis y lo dejo muy claro con signos de exclamación: no importa las veces que tengamos que estar en los lugares de crisis, de agonía, aun cuando en vida o aun cuando estaba en salud la persona no quería saber de Dios. Pero si llaman y necesitan de Dios, para eso está la iglesia, para moverse a misericordia, moverse a compasión y declarar una palabra de esperanza y de sanidad. Pero qué triste que tiene que ser en ese momento, cuando lo pensamos y lo analizamos. Qué triste cuando en el tiempo de dolor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y se cumple la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará. Tus hijos no se van a apartar, porque la palabra de Dios se cumple sobre ellos cuando los traemos a la casa del Señor. Si tu nieta Sandra le gusta la danza, ya es tiempo de comprarle la vestimenta de danza, Shirley. ¿Por qué? Porque hay que traerlos a la casa del Señor y que comiencen a experimentar lo que es la adoración al Señor y que puedan entender que es el propósito que Dios tiene con ellas. Desde ya, desde el día 1, desde el día 1, amado. Porque no solamente criamos hijos, formamos en ellos el carácter, la fe
y repito el propósito de Dios en ellos. Y número 3, tiempos de sufrimiento. A nadie le gusta que un niño se enferme. A nadie le gusta cuando el niño llega llorando porque reprobó el examen o porque pasó por alguna decepción amorosa. Pero usted está allí para abrazar, para consolar y para cuidar. Y para decirle que todo estará bien en el nombre del Señor. Aun cuando el sufrimiento del hijo de usted sea como la espada que traspasa su alma, como ocurrió con María, yo quiero que usted siempre esté llena de la palabra de Dios, de tal forma que usted le pueda explicar que en el proceso de la crisis y en la prueba, Dios tiene el control de todas las cosas. Alguien me tiene que decir amén. Que el corazón de una madre, por más quebrantado que puede estar al ver el dolor de sus hijos, porque recuerde, María está allí en la crucifixión y está mirando a Cristo crucificado, sintiendo ese dolor y clamando al Padre, gritando y diciendo: Señor, ten misericordia, no le tomes en cuenta todo lo que ellos están haciendo. Y cuando tenía sed, le dieron vinagre. ¿Usted cree que en ese momento esa mujer no se hubiese levantado, si se lo permitía un soldado romano, para llevarle agua a su hijo que pedía agua? O cuando de repente buscan la lanza para herir su costado, para ver si ya está muerto, ¿usted cree que eso no se sintió en el alma de esa mujer? Pero así como estaba el proceso del dolor y del sufrimiento, también estaba la esperanza de la promesa de la resurrección. Y yo me imagino que cuando Cristo se presentó primero ¿a quién? A las mujeres. Yo me imagino que así como ellos llevaron la noticia, fueron corriendo también donde María. Le dijeron: María, tu hijo resucitó. Y hay que demostrarle a nuestros hijos que los procesos de hoy son mañana el testimonio de la grandeza de Dios sobre sus vidas. No morirán, sino vivirán para contar las grandezas de nuestro Dios. ¿Alguien lo celebra? Hay un salmo que dice, el Salmo 118, verso 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No, Dios tiene siempre la última palabra. Y lo que hoy es un proceso de sufrimiento, mañana servirá para que pueda ser el escalón para alcanzar el propósito de Dios. Las crisis siempre tienen fecha de caducidad. Dios nunca abandona a tus hijos. Mientras exista un padre y una madre que claman por sus hijos, Dios tiene el cuidado de todos ellos. Hoy aquí hay padres con preocupaciones por sus hijos. Pero déjeme explicarle algo. Dios siempre es el refugio, provisión y respuesta en medio de cualquier crisis. Armando, yo quiero orar por ti. Porque así como Sandra puede experimentar en testimonio lo que Dios hizo por Rafi, también Dios lo puede hacer con tu hijo. Y esta palabra hoy resuena fuertemente en el corazón de todos nosotros que somos padres. Pero cuando pasas por un proceso donde tú ves a tus hijos, es cuando más tú necesitas que se te diga que Dios tiene la última palabra. Que esta iglesia celebre hoy que Dios tiene la última palabra, porque hay gente pasando procesos con sus hijos, procesos con sus familias. Y cuando hay una iglesia que se hace eco de esas palabras, eso retumba en el corazón y en el espíritu de aquel que lo necesita. Que alguien pueda decirme: Dios es mi provisión. No entiendo lo que estoy pasando, pero Dios tiene la última palabra. Que no solamente lo estoy ministrando a ellos, sino que será el cumplimiento de mis generaciones. Yo no quiero que de los Rodríguez se diga que son enfermos, muertos por la adicción a las drogas, personas con problemas psicológicos o personas que tienen crisis que no han podido enfrentar y superar. Yo quiero que se diga que lo que hemos sembrado en oración, en palabra, en amor, en abrazo, en fe, siempre dará fruto y que nuestros ojos lo verán.
Si tú dedicaste tiempo para educar a tus hijos en la palabra y en el evangelio, tengo que decirte que el cumplimiento de la palabra, donde tú crías al muchacho en el camino de Dios, también se hará. Será cumplimiento para ti también. Cuando llegue a viejo, no se apartará del Señor. Alguien dice amén. Y hoy, como un acto profético, yo le digo a usted, nuestros hijos vivirán para cumplir el plan de Dios. Veremos generaciones, veremos nietos sanos, firmes y llenos del Espíritu Santo ministrar la presencia de Dios. Dios le levantará para servir y ser puentes para predicar el evangelio a otras personas y en las naciones. Que las promesas que Dios te ha hecho se cumplirán sobre ellos. Ellos heredarán tus promesas también. No solamente heredarán un carro o el dinero o la casa, heredarán la palabra que Dios te dio. Que tú verás caminar a tus generaciones en el plan de restauración, de salud, de prosperidad. Que no importa lo que el enemigo haya anunciado sobre tus generaciones, nosotros declaramos que son preservados por la mano del Señor. Declare vida sobre ellos. Declare vida y profetice sobre ellos. Que todo diseño, que todo don, que todo talento que Dios le ha dado, ellos lo multiplican en las manos del Señor. Ore por sus generaciones todos los días. Únjalos si los tiene que hacer. Yo me acuerdo que hay gente que bromean y dicen: yo me levantaba viendo a mi abuelita ungiéndome y orando por mí. Pues eso tiene que seguir pasando, porque hay una experiencia de adoración y de entrega en ese momento. Que el olor del aceite, así como usted siente el olor del perfume de su abuela, de su abuelo, si ya no están con usted, ese olor del aceite para ungir, también usted lo pueda recordar que bajaba sobre usted en su frente, porque la presencia de Dios estaba acompañando a su abuelita o su abuelito para ministrarle el propósito de Dios. Alimente, enseñe, crea que Dios terminará la buena obra que ha empezado en su Hijo. Así como Cristo resucitó. Le hablo hoy a padres que tienen dolor en su corazón porque le ha sido traspasada una espada en su alma. Y dicen: bueno, pastor, pero yo estoy pasando este problema con mis hijos. Algunos están confinados, otros están en las drogas, otros tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad. Yo vengo a decirle hoy, amado hermano, que así como Cristo resucitó, Él resucita los sueños, Él resucita la salud, Él resucita a aquellos que por alguna razón le dieron un diagnóstico de muerte, para que respiren el Rúa, el Espíritu Santo. Y como dice Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo lo creo.